su visita. Los estacionamientos, pues compadre, son ultramente caros en este país. Y hace poco salió una ley de estacionamiento. ¿Supieron o no? ¿Sabían eso? ¿Sí? Que se suponía que era para mejorar los precios de servicio al usuario, pero no, al contrario. Hasta nos robaron 30 minutos que estaban considerados en la ley. Gratis, 30 minutos gratis. O sea, un loco escribió la ley, se lo pasaron a los diputados la aprobaron, se lo pasaron a los senadores y ahí se perdieron los 30 minutos. No podía estar ausente la sátira y el humor. Y es que la nueva ley de estacionamientos ha sido tema de debate indiscutido tras su promulgación. Había mucha expectativa en la ciudadanía porque el proyecto originalmente incluía el concepto de gratuidad, pero luego de más de 2 años de tramitaciones, finalmente la ley lo desechó. Tenemos una ley que en lugar de proteger y defender a los consumidores, lo ha perjudicado. ¡Basta de perjudicar a los consumidores! ¿Pago abusivo de estacionamiento? Abusiva ley de estacionamiento. Se subieron por el chorro, aumentando los precios para que prevalezcan nuestros derechos y se pague lo justo. Estamos enfrentando a los gigantes de la economía del país. La nueva ley 20.967 hizo su estreno en sociedad el 15 de febrero, sorprendiendo a los usuarios con aumento de tarifas en la mayoría de los casos. Podemos decir que el 64% subió los precios. Hecha la ley, hecha la trampa. Abusos que el Congreso buscaba terminar y regular bajo el amparo de un nuevo cuerpo normativo, pero la práctica fue diferente. Nos sentimos todos absolutamente engañados y defraudados. La codicia traiciona este tipo de proyectos de ley. Si a mí me van a cobrar muy caro por el estacionamiento, no voy. Imprevistos que afectaron el bolsillo de los usuarios y encendieron las alarmas frente a una potencial corrupción de precios en la industria. Yo sentí que hubo una situación de abuso en muchos casos. Chile cuenta con un parque automotriz que bordea los 5 millones de automóviles, es decir, un auto por casi cada 4 chilenos. En 15 años, nuestro país ha aumentado más del doble sus vehículos en circulación. Quizás por eso fue tanto el interés de la ciudadanía en esta ley. Hoy existen varios proyectos para modificarla. En todos se vuelve a la carga con el concepto inicial de gratuidad. No nos parece que la gratuidad sea un beneficio, nos parece un perjuicio. Uno esperaría que se le diera la oportunidad a esta ley de funcionar. El origen, desarrollo y aplicación de esta nueva regulación es la perspectiva de sus principales creadores y quienes a diario deben costear de sus bolsillos el precio de estacionar. Bienvenido. Por favor, recuerde pagar antes de retirar su vehículo. Esta historia parte en el año 2012 por cobros indebidos, pero no de estacionamientos, sino que de baños. Por aquellos días reiteradas denuncias llegan hasta el CERNAC. Las mamás no tenían a veces monedas para llevar a sus niños al baño. Y por eso entonces levantamos este requerimiento y exigimos que no se cobrara, porque de acuerdo a la ley expresamente se prohíbe cobrar por los servicios higiénicos en los centros comerciales. Se ha tratado de hacer ahí poner una pequeña barrera de entrada para que los baños puedan ser efectivamente ocupados por los clientes del centro comercial y no por el público en general aledaño al centro comercial. Tras una intensa polémica, la contienda finalmente la ganó el CERNAC. ¿Y respecto a los baños, qué pasó con el cobro de los baños en ese momento? En aquel minuto se estableció que los baños, efectivamente, por la naturaleza del servicio que prestaban, podían efectivamente ser liberados en algunos centros comerciales. Pero comenzaría una batalla mayor.
El uso del estacionamiento forma parte de la actividad principal del centro comercial. Es un factor de atracción de los clientes, de los consumidores. En consecuencia, los centros comerciales no pueden cobrar a sus clientes por el uso de dichos estacionamientos. Nosotros, desde el punto de vista legal, entendemos exactamente lo contrario, que sí tenemos la facultad de cobrar, que con ese cobro damos un mejor servicio. El conflicto muy pronto escaló y debió intervenir el ministro de Economía de la época, Pablo Longueira. Eso tenemos que hacer. No, si usted está buscando, ¿qué es lo que le interesa a usted? ¿Arreglar el problema o...? Ministro, estoy solamente viendo si hubo un error de precisión en un comienzo porque el comunicado... No ha habido ningún error de nadie. Creo que ha sido muy útil esta discusión. Y no se podrá finalmente cobrar por los baños si la primera media hora de los estacionamientos será gratis. Es el acuerdo al que se llegó después del tira y afloja entre el CERNAC y los centros comerciales por el uso de estos servicios. Oprima el botón para ticket o inserte... Intensas negociaciones interministeriales y una fuerte ofensiva del CERNAC llevaron a la Cámara Chilena de Centros Comerciales a formalizar públicamente la opción de gratuidad en los estacionamientos durante los primeros 30 minutos. Después de este periodo, cada cual cobrará por periodos vencidos que él defina. Puede ser 15 minutos, puede ser otra media hora, puede ser de 1 hora, ya queda a la libre discreción o elección de cada operador de centros comerciales. Finalmente logramos el objetivo. Se firmó este acuerdo de determinar una gratuidad de 30 minutos y desde ese punto de vista el trabajo del CERNAC quedó concluido. Si ya existía un acuerdo previo de 30 minutos de gratuidad, ¿por qué se desconoció por los centros comerciales? Hubo declaraciones en esa conferencia de prensa. Pero y esas declaraciones establecían 30 minutos de gratuidad. Eso es lo que dice el director del CERNAC, eso es lo que dice el vocero de la industria. El documento firmado por las partes dice claramente que es una evaluación que cada centro comercial va a hacer y esa evaluación se va a hacer sobre la base de este concepto vencido. Así se forjaron los cimientos que terminaron más tarde con el proyecto de ley para regular los estacionamientos en Chile. Investigando nos dimos cuenta que finalmente ese acuerdo se había transformado en letra muerta, porque muchos de los centros comerciales que habían concurrido a ese acuerdo en la práctica ya no respetaban la media hora. Eso nos dio pie a presentar un proyecto de ley. Para los autores del proyecto, media hora de gratuidad inicial era insuficiente. Llegamos a esta norma que nos parecía muy equilibrada de media hora de gratuidad a todo evento. Si voy a devolver voy a cambiar un producto, si voy a pagar una cuenta, etc. Y luego 2 horas adicionales de gratuidad contra el consumo de un bien o servicio. En la Cámara, el proyecto incluía solo los estacionamientos ligados a centros comerciales, clínicas y hospitales, no aquellos de giro privado, es decir, como negocio exclusivo. Lo que cambiaría más tarde en el Senado. La ciudadanía seguía de cerca el debate. Sale aprobada en la Cámara de Diputados, con una amplia mayoría. El gobierno y el ministro de Economía apoyan esta iniciativa y están incluso por ponerle urgencia. En el Senado, la Cámara Chilena de Centros Comerciales ya no estaba sola. Mientras avanzaba la idea de gratuidad en el proyecto de ley, las principales empresas del sector se unieron para crear un nuevo y poderoso gremio, la Asociación Chilena de Propietarios, Operadores y Concesionarios de Estacionamientos, APOSE. ¿Cómo se coordinaron, se organizaron en tan poco tiempo tantas empresas a la vez y crearon APOSE? Cuando el proyecto de ley se aprueba por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y pasa al Senado, y nosotros vemos que los diputados en ese sentido mayoritariamente apoyaron dar gratuidad y entonces ahí la industria reacciona porque dice no es correcto lo que se está planteando. ¿Hubo manejo de crisis en ese momento en la industria cuando se presentó? Hubo preocupación de la industria, por cierto, respecto del proyecto de ley por este componente que efectivamente incorporaba en términos de gratuidad. APOSE agrupa a las principales empresas líderes del sector: Central Parking, Republic Parking, Saba, SM y Estacionar, entre otras, representando a cerca de 127.000 estacionamientos. La preside Fernando Allendez, que tuvo un rol clave en la defensa de los intereses de la industria cuando se discutía el proyecto de ley en el Senado.
Nosotros queremos poner nuestro punto de vista en conocimiento formalmente, como corresponde, frente a las autoridades. Economistas, abogados, ¿qué más? Asesores legislativos, asesores comunicacionales. ¿Cuánto le salió en costo eso? ¿Cuánto invirtieron? Bueno, las cifras son importantes, aproximadamente, pero la verdad que no creo que corresponda en este caso revelar estos contratos, porque son contratos también que afectan a otras partes. Pero ¿por qué finalmente se eliminó la gratuidad? No pudieron sacar nada. Pasaron la planadora sin posible acuerdo. Lamentablemente en el Senado se cambió total y absolutamente. Nosotros resistimos el lobby de los centros comerciales. En el Senado hubo una presión que tuvo acogida. No soy comunista, tampoco soy de la derecha, soy el tipo más ignorante sobre política. Para mí que Elwin lo siga haciendo bien. Pero se presentó una ley a favor de todos nosotros, compadre, que se supone que era para pagar menos y terminamos pagando más. La Cámara Alta recibió a 32 expositores. Diversas visiones de transporte, vivienda, obras públicas, medio ambiente, organizaciones gremiales, sindicatos, ONG y expertos, centrando el debate respecto de los alcances que requiere una ciudad moderna que desincentive el uso del automóvil. La gratuidad es algo que se opuso la gran parte de la sociedad civil durante la discusión de la ley. O sea, ambientalistas, urbanistas, constitucionalistas, nadie apoyó esta ley. Pero los argumentos más determinantes vinieron de los abogados constitucionalistas, que consideraron inviable el proyecto de ley en su espíritu original con el concepto de gratuidad. Una reunión que hay entre los propietarios de los estacionamientos con el ministro de Economía lo hace cambiar de opinión, y a partir de esa reunión el ministro cambia y empieza a tener una posición contraria a ese proyecto original. Y ahí empieza la operación completa para los... ¿Contraria a la gratuidad? Contraria a la gratuidad. ¿Qué nos defiende finalmente cuando se da una discusión tan importante como esta? A ver, nosotros como Ejecutivo hicimos un análisis de las situaciones de constitucionalidad, de las distintas aplicaciones de la ley, de qué es lo que podía involucrar en términos de sus efectos. Pero los abogados que expusieron fueron pagados por la industria. Correcto, pero nosotros como Ejecutivo hicimos nuestro análisis y llegamos a una conclusión similar en esa materia. Esa es la razón por la cual nosotros validamos esa postura. Así que creo que en ese sentido se hizo el trabajo. Ahora, nosotros sin lugar a dudas que creemos que es necesario fortalecer el rol que juegan asociaciones de consumidores, que juegan las instituciones de defensa de los consumidores. Pero ¿cómo se entienden posturas tan opuestas por el mismo tema entre la Cámara de Diputados y el Senado? Hay una diferencia que también es importante, la Cámara con el Senado. Definitivamente. ¿Por qué? Y nosotros sentimos de que efectivamente en el Senado se escuchó a muchos expertos. ¿Hicieron lobby? O sea, digamos, nosotros expusimos nuestros puntos de vista en el Parlamento. Hoy día eso está regulado por una ley que se llama la ley del lobby, y nosotros esa la cumplimos a cabalidad. Los consumidores no tuvieron ninguna defensa en la discusión de esta ley, aparte de dos asociaciones de consumidores que fuimos a defenderla sin grandes recursos, donde no pudimos ni siquiera contratar un constitucionalista para que hiciera un informe en derecho para poder contrarrestar 20 especialistas que trajo el retail, muchos que trajeron incluso de Estados Unidos, de Canadá. ¿Hicieron lobby en el Congreso? No, el lobby entendido como una actividad distinta a la representación de intereses, es decir, a través de una empresa lobista, no se hizo. En materia legal, efectivamente nosotros contratamos a abogados constitucionalistas que nos emitieran informes constitucionales, y esos informes constitucionales o esos informes en derecho, como decimos los abogados, fueron enviados al Parlamento a través de las secretarías de las comisiones respectivas. ¿Y eso no es lobby? Eso es representar intereses. Siempre los que tienen mayor recurso son los que ganan. Por ejemplo, el señor Lobby. Ese ser majestuoso, imponente, invisible, que está en todos lados, el señor Lobby. Nos tratan como cabros chicos, nosotros somos los cabros chicos y aquí está el señor Lobby. Es como el lobo y los cabros chicos, es como una canción.
¿Cachai esa? Juguemos en el bosque por mientras el lobby está. ¿Lobby está? Estoy conversando con los senadores. ¡Ah! Juguemos en el bosque por mientras el lobby no está. ¿Lobby está? Estoy cenando con el ministro de Economía. Juguemos en el bosque mientras el lobby está. ¿Lobby está? Estoy subiendo los precios y me comí 30 minutos. ¡Ah! Luego de 26 meses de tramitaciones llegó la hora de la votación final. Pero antes surgieron dudas importantes sobre la redacción de la nueva norma. Lo que habla de que los 30 minutos que son gratis no queda claro en esta redacción. Yo no sé, no soy profesor de castellano, pero lo voy a leer. Dice, cobro por tramo de tiempo vencido, no pudiendo establecer un periodo inicial inferior a media hora. Eso es que ahí yo no entiendo que eso signifique que esos 30 minutos no se pagan. No es tan claro. Sí, hay media hora, Léalo en el inciso correspondiente. Les pido que lean todo el proyecto a los que tienen alguna duda o les cayó alguna duda a propósito de la intervención que aquí se ha hecho. Lo que habían hecho los colegas de la Cámara de Diputados puede ser que no haya sido prístino, que haya tenido dificultades, pero lo que dice la redacción, la primera o media hora de uso en dicho estacionamiento será gratuita. No es posible que esa redacción quede. No puede ser que un proyecto de ley ingrese para defender a los consumidores, para establecer gratuidad y salga de aquí cobrándole a los consumidores. Pido que el señor ministro clarifique el real alcance que se le quiere dar y por lo que se estaría votando. Pero quiero también dejar en claro que en la letra I, ahí se puede cobrar desde el primer minuto. Debió intervenir el ministro de Economía explicando los pormenores del proyecto que eliminó el concepto de gratuidad para incorporar dos formas de cobro. No van a tener dos alternativas. En primer lugar, el cobro por minuto efectivo de uso del servicio, quedando prohibido el cargo por periodo, rango o tramo de tiempo. Se cobra por minuto. Si usted estuvo 7 minutos, se cobra 7 minutos. Si usted estuvo 10 minutos, se cobra 10 minutos. Como alternativa a ese cobro por minuto, se dice usted puede cobrar por tramo vencido. ¿Qué significa tramo vencido? Que si usted está, si el tramo es de 30 minutos y usted está 10 minutos, no se le cobra, porque no ha vencido el tramo. Finalmente, por 26 votos a favor y 2 en contra, se aprobó la ley. Debutó con un alza de precios en la mayoría de los estacionamientos. Lo que la empresa ve es si le sale más caro o no cumplir la ley. Podemos decir que el 64% subió los precios y cerca de un 21,5% es el alza promedio de esos que subieron. La indignación ciudadana, primero frente a la modificación original del proyecto y luego ante la generalizada subida de precios, no se hizo esperar. Apoyemos el llamado de Conadecus para no estacionar ese día en estacionamientos de clínicas, moles o centros comerciales. No estacionar donde abusan de nosotros. No me salgan con esa cuestión de, entonces bájate del auto y usa la bicicleta. No todo el mundo quiere usar bicicleta, entienden esa cuestión. Uno tiene el derecho también de usar auto. Yo vivo la chucha, no puedo andar en bicicleta. Todo esto en protesta a la abusiva ley de estacionamientos. Protestemos. Se llamó un boicot en el Día Internacional del Consumidor para no utilizar los estacionamientos que habían subido sus precios. La protesta no pasó más allá del reclamo por redes sociales. En la calle nadie pareciese tener una opinión diferente. Error. Sinvergüenzura. Mal. Pésima. Desproporcionada. Un abuso. ¿Y ahora quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? Nadie nos protege, ni el CERNAC, ni el gobierno, ni los senadores, ¿cachai? Ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Aquaman? ¿Los Transformers? Bueno, los Transformers no quieren venir porque le cobran estacionamiento. ¿De verdad? El otro día llegaron los Transformers a Chile, se están convirtiendo en autos y cacharon que venía un parquímetro y el weón como que se paró y se fue mejor el weón. Desglosemos en resumen las implicancias de la ley.
Hoy los operadores pueden decidir entre dos opciones de cobro. Se elimina la multa por ticket perdido, se decreta gratuidad de las clínicas y hospitales en situaciones de urgencia y se establece que el proveedor de estacionamiento será responsable si fallan las medidas de seguridad. Pero veamos la teoría del Parlamento en la práctica de la calle. ¿Qué es lo que sucede en las calles? Bueno, aquí en Dardiñá, que es la comuna de Recoleta, lo vamos a ver en este momento. La idea es que me estacione, que el señor anote los datos del vehículo y cuando pase un minuto exacto le pida que me dé el vale y veamos cuánto es lo que cobra. Así que desde ahora comenzamos. Veamos cómo nos va. Hoy los operadores tienen solo dos formas de cobrar. Una por cobro de minuto efectivo del servicio y dos por cobro por tramo de tiempo vencido. En esta última opción no pueden establecer un periodo inicial inferior a media hora, por lo que si le cobran por tramo, los 29 primeros minutos debiesen ser gratis. Me anotó. Me tengo que ir. Estuve 42 segundos. ¿Un minuto? ¿Cómo funciona el pago? Hasta los 20 minutos. 490 pesos al minuto. 480. 480, pero eso no es el minuto, esa es la fracción. Mira. ¿Qué es esto? La tablilla de lo que vale ahora. La tablilla dice que son 475 pesos 20 minutos. ¿Correcto? Y yo estuve un minuto. Y me cobra 20 minutos. Sí. Acá no opera la nueva ley. No, todavía no. Exactamente, todavía no es posible ya que Recoleta tiene una concesión de 41 años. Aquí recién en el 2051 se podrá aplicar la nueva ley de estacionamientos y esto porque una disposición de la ley excluye a las concesiones. Justamente los estacionamientos concesionados, según el CERNAC, fueron quienes más subieron los precios tras aprobarse la nueva normativa. El mismo día que se publica la ley, cuando antes pagaban 1.000, ahora pagaban 2.000. Entonces, claro, sufre esa desilusión, frustración e indignación. Y yo comprendo a los usuarios, tienen toda la razón de estar enojados con la ley, con nosotros, con el mercado, con los abusadores. Pero, como se dice en el campo, vamos matando a los pueblos de a uno, resolvamos los temas, ¿cómo los podemos resolver? ¿Quiénes son los responsables aquí? Los responsables son los abusadores, ¿no es cierto?, de los estacionamientos. No fue la ley. Tenían el derecho a subir los estacionamientos y ni siquiera la ley los toca. ¿Eso no es un abuso? Exactamente. Ahora, aquí hay dos aspectos que son relevantes de distinguir en el caso de las concesiones. Porque hay dos tipos de concesiones. Hay unas que son concesiones MOP y lo otro que son las concesiones municipales de los parquímetros en la vía pública. ¿Están fuera de la ley? ¿La ley no los toca? No, o sea, están dentro de la ley solo que con una cláusula transitoria que hasta cuando terminen esos contratos, cuando se renueven, tienen que ser acogidos a la ley. Algunos a los cuales no se les aplicaba la ley que subieron sus precios de manera muy significativa y por lo tanto de manera incluso abusiva y por lo tanto nosotros tenemos que velar por entender ese tipo de situaciones y realizar correcciones en los casos que se requiera realizar correcciones. Hoy la empresa de parquímetros mantiene paralizados sus servicios a la espera de lo que dictamine la justicia en su disputa legal con el municipio de Recoleta. Decidimos poner fin a la concesión de parquímetros porque además nos parece que es absolutamente abusiva y nosotros no concebimos que los bienes nacionales de uso público se puedan entregar para que privados puedan lucrar y puedan hacerse millonarios a costa de hacer sufrir a nuestra gente, a los residentes y más encima deteriorar la relación precio-calidad que tenían nuestros barrios emblemáticos comerciales. El proyecto original en la Cámara de Diputados estableció gratuidad inicial, pero solo para los estacionamientos de centros comerciales, clínicas y hospitales. Cuando pasa al Senado, pierde el concepto de gratuidad, pero incluye a todos los estacionamientos. Es decir, los que tienen giro único de estacionamiento, los de centros comerciales, clínicas y hospitales y además los estacionamientos concesionados, aeropuertos, plazas, parquímetros. Pero atención, los concesionados quedaron fuera de la ley hasta que terminen sus contratos, que en algunos casos llegan hasta los 50 años. Por lo que quizás usted, que ahora está viendo en la televisión, no estará vivo para cuando ellos deban cumplir la ley.
Si bien los consumidores tienen una herramienta poderosa que es la capacidad de elegir, también la industria tiene el deber de rechazar los abusos y generar las condiciones para un mercado competitivo. El mercado va a ir regulando. Yo siento de que ya han habido bastantes ajustes de precios en toda la industria. Se están ajustando, se están acomodando. ¿Y si no se acomodan? Es que se van a acomodar. Se van a acomodar porque si no se acomodan, aquel que abusa de sus consumidores va a ser castigado por sus consumidores. ¿No le genera a ustedes de repente un temor que hay un rechazo también hacia la industria y que se genere con esto una mala convivencia? Lo que pasa es que yo creo que... a ver, la respuesta a esa pregunta es no nos genera efectivamente un temor porque creemos que estamos defendiendo efectivamente un principio que es legítimo. Nunca plantearon de que el mismo día que se produjera la publicación de la ley o la aplicación de la ley iban a subir del modo que subieron los precios. Eso fue para castigar al Congreso, pero en realidad lo que hicieron fue castigar a los consumidores. Siento que nos dan una bofetada a quienes creemos y defendamos la libertad económica cuando hay empresarios, que no son todos, pero hay algunos empresarios que no tienen escrúpulos. Bueno, yo me siento engañado como la mayoría de los chilenos. Entonces, cuando los chilenos se acercan a mí y me dicen la ley que aprobaron, bueno, tengo que asumir mi responsabilidad y no me puedo lavar las manos. Nos sentimos todos absolutamente engañados y defraudados. Defraudados de la actitud que habían tenido los empresarios. Y por eso que hicimos muchas declaraciones bastante fuertes. Y a raíz de eso, a los pocos días, muchos ya empezaron a bajar los valores que habían subido. No pueden abusar con cualquier cosa. Y que si no me dan un servicio adecuado y un servicio justo, con una tarifa justa, entonces yo voy a otro lado. Hoy la Fiscalía Nacional Económica investiga para establecer si hay antecedentes suficientes sobre una potencial colusión de precios. Y las bases restringen la competencia de esa manera. Han pasado casi 4 meses de la implementación de la ley y quisimos emplazar al gobierno, la Comisión de Economía del Senado y la industria para que ellos le pongan nota. Yo creo que tienen un rojo, ¿sí? No es la mejor nota, no es la peor nota como algunos han pretendido hacer, creo que es una nota intermedia. Un 5 y un 6. 4,5 a 5. Un 5. Un 3. Yo diría que un 4. Un 5. Quizás un 6. Hay que manifestarse, amigo. Hay que pelear por lo que corresponde. ¿Cachai? No sacamos nada con luchar por las redes sociales, por Twitter, por Face. ¿Cachai? Hay que levantarse del escritorio y salir a luchar. Yo hago un mea culpa, yo no lo hice. Yo solamente reclamé por Tinder. Ahora, me resultó. ¿Ah? Lo dejé estacionado toda la noche. ¿Ah? Y gratis. Pero lo positivo de esto es que si se te pierde el ticket, ¿ah? No te cobran todo el día, ¿cachai? O sea, lo bueno de esto es que lo único que salieron ganando con esta ley fueron los pajarones, ¿cachai o no? Bienvenido. Por favor, recuerde pagar antes de retirar su vehículo. Gracias por su visita.